Gerardo. Santiago Ortega Regino. Juan Carlos Rodríguez Gustavo. Y bueno, lo que es, vamos a exponer la unidad 3. Subtema 3.1.4.2 Manejo de subredes. Una dirección IP es una dirección jerárquica que consta de dos partes, una porción de red y una porción de host. Por ejemplo, si se desea determinar la porción de red en comparación con la porción de host, se necesita analizar el stream de 32 bits y no el valor decimal. Dentro del stream la constituyen la red y el host. Los bits de la porción de red en la dirección deben ser idénticos para todos los dispositivos que residen dentro de la red. Los bits dentro del host deben ser únicos para determinar el host específico dentro de una red. Independientemente si los números decimales de dos direcciones IPv4 coinciden, los dos hosts si tienen el mismo patrón de bit dentro de la porción de red especificada dentro del stream 32 de 32 bits, los dos hosts se dice que residen en la misma red. Si se configura un host IP, se le asigna una máscara de subred y una dirección IP. La máscara de subred, al igual que una dirección IP, tiene una longitud de 32 bits. Y, por ejemplo, la máscara de subred lo que tiene es que puede identificar en la dirección IP cuál es de red y cuál es de host. La submáscara de red se compara con una dirección IP de izquierda a derecha bit por bit. El 1 en la submáscara de red representa la red y el 0 representa el host. La submáscara de red se crea al colocar un 1 binario en cada posición de bit que representa la red y el 0 en cada posición de bit representa al host. La submáscara de red no contiene en efecto la porción de red o del host en una dirección IPv4, sino que este le indica a la PC de dónde sacar la porción de red y la porción de host en una dirección IPv4 dada. Subtema 3.1.4.3 División de subredes. La conversión de subredes permite crear múltiples redes lógicas que existen dentro de una red única de clase A, B o C. Si una subred no se crea, solamente se permite utilizar una red dentro de una red de clase A, B o C, aunque esto no es muy realista. Los links de datos de una red deben de tener un identificador de red único, siendo así cada nodo de este link miembro de la misma red. Si una red principal se divide en subredes menores, se dice que se puede crear una red de subredes interconectadas. Un link de datos debe tener un identificador de red o subred único. Cada dispositivo o gateway que se conecte a n redes o subredes se determinará n direcciones IP distintas, una por cada red que se interconecte. Subtema 3.1.4.4 VLSM o CIDR. VLSM. La máscara de subred de tamaño variable o Variable Length Subnet Mask es una de las tantas soluciones que se implementó para evitar el agotamiento de las direcciones IP en 1987, así como la división de subredes en 1985, el enrutamiento sin clases CIDR en 1993, NAT y las direcciones privadas. Otra de las funciones de la VLSM es descentralizar las subredes para así hacer redes más seguras y jerárquicas. Si se toma la submáscara de subred de tamaño fijo, todas las subredes tendrían el mismo tamaño. Por ejemplo,
Si se requiere 200 hosts, se le pone 256 hosts, pero solo a partir de la 200 a las 256 quedarían inutilizables. CIDR, Classless Interdomain Routing, o enrutamiento entre dominios sin clases. Se introdujo en 1993 por la IETF y es la última mejora en el modo de interpretar las direcciones IP. Su introducción permitió una mejora en la flexibilidad al dividir los rangos de las direcciones IP en redes separadas. Debido a esto, se hizo un uso eficiente en las cada vez más escasas direcciones IPv4. Su uso en la jerarquía de direcciones disminuyó la sobrecarga en el enrutamiento principales de Internet al realizar el encaminamiento. Los prefijos naturales 8, 16 y 24 bits. Este utiliza la técnica de la VLSM, en cual consiste en asignar los prefijos en las longitudes arbitrarias. La CIDR engloba la técnica del VLSM para especificar prefijos de red en longitudes variables. Una dirección CIDR se escribe con un sufijo que indica el número de bits de la longitud del prefijo. Es decir, por ejemplo, si se tiene la dirección IP 192.168.0.0 diagonal 16, este nos indica que la máscara de red tiene una longitud de 16 bits. Al hacer esto, se hace un uso más eficiente en el escaso espacio de las direcciones IPv4. Cabe mencionar que el CIDR también sirve para las direcciones IPv6. Subtema 3.1.5. Manejo de gateway. Un gateway es un equipo que permite la interconexión de protocolos y arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. Opera en los niveles más altos del modelo de referencia OSI y realiza la conversión de protocolos para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel. Los gateway incluyen los 7 niveles del modelo de referencia OSI, no solo porque son más caros que un bridge o un router, sino porque pueden ser compatibles con dispositivos universales en una red corporativa que engloba un gran número de redes de diferentes tipos. Los gateway suelen manejar más capacidad que un bridge o un router, no solo por el número de cantidades de diferentes tipos de redes que maneja, sino porque asegura la transmisión de los datos que se navegan a través de las conexiones y hacen que esos datos sean compatibles con los de las otras redes. Tipos de gateway. Gateway asíncrono. Sistema que permite a todos los usuarios de computadoras personales acceder a grandes ordenadores a través de un servidor de comunicación, utilizando la línea telefónica conmutada o punto a punto. Generalmente están diseñadas para la arquitectura de transporte, dependiendo de la red. Gateway SNA permite a grandes computadoras comunicarse con la arquitectura de comunicación SNA. System Network Architecture o arquitectura de sistema de redes, utilizando como terminal el transferir archivos o listados para impresión. Gateway TCP/IP proporciona los servicios de comunicación con vía exterior, RAL o WAN. También funciona como interfaz de clientes, proporcionando los servicios de aplicaciones de estándares TCP/IP. El Gateway PAD X25 es similar a los asíncronos. La diferencia está en que ésta accede a través de los servicios de red de comunicación de paquetes por 25. El Gateway Fax los servidores del fax proporcionan la posibilidad de enviar y recibir documentos por medio del fax. Ventajas y desventajas.
Las ventajas que tiene es que simplifica la gestión de red y permite la conversión de los protocolos. Una, ahora las desventajas. Una de las desventajas es que debido a su gran capacidad se traduce en un alto precio a los equipos que contienen esto. Otra desventaja es su función de conversión de protocolos hacen que hacen una sobrecarga al gateway y eso implica que esté en un bajo rendimiento. Tema 3.2. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos actúa como intermediaria entre la capa de red y la capa física, codificando los tramas recibidos de la capa de red hacia la capa física. También controla el acceso a los medios y revisa los posibles errores de transmisión. Organiza los unos y los ceros en formatos lógicos para detectar los errores en los niveles físicos. También establece el método de comunicación para la computadora que pueda transmitir y recibir información. Además de que detecta los errores al enviar la información en la capa física. La capa de red del modelo OSI utiliza 4 conceptos básicos para el transporte de datos de extremo a extremo: direccionamiento, encapsulación, enrutamiento y desencapsulación. En el direccionamiento, la capa de red debe proporcionar un mecanismo para direccionar estos dispositivos finales, si las secciones individuales de datos deben dirigirse a un host o dispositivo final. Después, la capa de red debe proporcionar los servicios para dirigir estos paquetes a su host de destino. Los hosts de origen y destino no siempre están conectados a la misma red. En realidad, el paquete podrá recorrer muchas redes diferentes. A lo largo de la ruta, cada paquete debe ser guiado a través de la red para que llegue a su destino final. Los dispositivos intermediarios que se conectan a estos son los routers. La función del router es seleccionar las rutas y dirigir paquetes hacia su destino. Este proceso es el que se le conoce como enrutamiento. En el desencapsulamiento, el paquete llega al host de destino y es procesado en la capa 3. El host examina la dirección de destino para verificar que el paquete fue direccionado a este dispositivo correctamente. Si la dirección es correcta, el paquete es desencapsulado por la capa de red y la unidad de datos de protocolo de la capa 4 contenida en el paquete pasa hasta el servicio adecuado en la capa de transporte. Los protocolos usados en la capa de red que llevan los datos de los usuarios son los siguientes: es el protocolo IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, el servicio de red sin conexión. IPv4 es el estándar actual de Internet para identificar dispositivos conectados a esta red. Es el protocolo que más enruta datos en Internet en la actualidad. Es el que más se usa en nuestros dispositivos, por ejemplo una laptop, una PC, lo que sea. Son comandadas por este protocolo. El siguiente protocolo es el protocolo IPv6. Este es el protocolo encargado de dirigir los paquetes a través de una red, principalmente en Internet. Fue diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mutch. IPv6 fue diseñada para sustituir la versión actual de IPv4 que usan hoy en día todos los dispositivos, y lo hace porque IPv4 tiene grandes limitaciones, especialmente un limitado número de direcciones de redes posibles. El siguiente es IPX. IPX es un protocolo que interconecta redes que usan clientes y servidores. Novel Network es un protocolo orientado a paquetes y no orientado a una conexión. Ahora mencionaré los enrutamientos. Son principalmente dos: el estático y el dinámico. El enrutamiento estático es la alternativa a los protocolos de enrutamiento, donde se especifican las redes de destino, por donde se puede enviar la información y la distancia administrativa. Cuando configuramos una ruta estática, se deben especificar los siguientes datos: la IP de red de destino, la máscara de red de destino, la IP del router por el cual se enviarán los paquetes o bien la interfaz de envío de los datos, la distancia administrativa,
Esos son los puntos del enrutamiento estático. Ahora el siguiente es el enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento mantienen tablas de enrutamiento dinámicas por medio de mensajes de actualización del enrutamiento que contienen información acerca de los cambios sufridos en la red y que indican al software del router que actualice la tabla del enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento que se usan con más frecuencia son RIP, un protocolo de enrutamiento interior vector distancia; IGRP, el enrutamiento interior vector distancia desarrollado por Cisco; OSPF, es un protocolo de enrutamiento interior de link state; IS-IS, un protocolo de enrutamiento interior también de link state; EIGRP, el protocolo avanzado de enrutamiento interior vector distancia, también desarrollado por Cisco; BGP, un protocolo de enrutamiento exterior vector ruta. El direccionamiento IP. Bueno, el direccionamiento IP proporciona un mecanismo para la asignación de identificadores de dispositivos que están conectados a una red. La IP es en sí un número que sirve para identificar de forma única a un dispositivo dentro de la red. Esto quiere decir que no puede tener la misma IP dos o más dispositivos. La asignación de la dirección IP a un dispositivo se puede hacer de dos formas, de manera estática y de manera dinámica. En la manera estática debe configurarse manualmente por un usuario todos los parámetros de esa red, incluyendo por supuesto la IP. Esto quiere decir que es manual, el usuario lo hace dentro del sistema operativo o del software o del programa que esté usando. De la manera dinámica es en la red en la que se conecta el dispositivo, pero lo hace de manera automática, es decir, el software lo hace por sí solo. Puede ser un sistema operativo, puede ser cualquier otro software especial para las IPs dentro de un host. Bueno, en cuanto al alcance de estas, podemos distinguir dos tipos principales, que es las direcciones públicas y las direcciones privadas, que seguramente las hemos visto cuando trabajamos con Windows. En el apartado de red dice dirección pública o dirección privada. Bueno, las direcciones públicas son las que son asignadas a dispositivos conectados a Internet, cuya IP debe ser única para toda la red. Hay organismos que se encargan de gestionar dichas asignaciones. En cuanto a las direcciones privadas, son direcciones asignadas a dispositivos dentro de una red que no tiene visibilidad con Internet. Los dispositivos que tienen asignada una dirección privada no pueden acceder a Internet con su dirección y necesitan un dispositivo que les preste una dirección pública. Bueno, ahora mencionaré la IETF. La sigla se refiere al Internet Engineering Task Force. Es un organismo informal cuya misión es hacer que Internet funcione mejor. Lo que hace es desde identificar problemas técnicos hasta proponer soluciones y reglas. No se encarga de la parte del hardware ni de los protocolos a nivel de aplicaciones, sino de lo que pasa dentro de la arquitectura como tal. Las calles de Internet que permiten que la información se mueva de un lugar a otro. Ahí es donde entran los protocolos, que bueno, son las reglas básicas del tráfico de Internet que definen cómo se mueve la información, cómo y quién se conecta con otros contenidos y personas. Los RFCs expresan algo esencial. Internet es un sistema de tecnología cambiante. Los documentos de hoy pueden cambiar mañana y por lo mismo cualquiera puede entrar al proceso, siempre y cuando se sigan las reglas del TAO y el BCP78 delinean. El tema 3.2.1, técnicas de control de acceso medio, o como en inglés se diría, Media Control Access. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es la regulación de la colocación de tramas de datos en lo que son los medios. Es conocida como un control de acceso al antes mencionado. Existen varias o diferentes implementaciones en los protocolos de la capa de enlace de datos, en los cuales hay diferentes métodos con el cual pueden tener ese control de acceso a ciertos medios.
Y bueno, aquí en la imagen tenemos lo que es dos ejemplos, el sin control y el de por turnos. El de sin control nos dice que como no tiene ese método, lo que hace es que toda la información vaya a un mismo o vaya por un mismo lugar, sin tener un orden, quién va primero o quién va después, sino que va todo junto y lo que se realiza, bueno, por eso mismo no se realiza ningún control. Y esto lleva a cabo lo que es producir muchas colisiones. Las colisiones producen tramas corruptas. ¿Qué quiere decir eso? Que deben volver a enviarse otra vez y otra vez y otra vez. En el ejemplo se puede ver claramente que todo va por un cierto medio. Y un ejemplo claro sería, por ejemplo, una avenida donde haya no sé, un semáforo y en esa avenida quieran pasar varios carros. ¿Qué pasa esto? Si no existiera el medio o el método que es el semáforo, todos habría una colisión en ese mismo ejemplo. Así es más o menos el primer ejemplo. En el segundo nos habla que es por turnos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras va pasando uno, hasta que llegue, ya empieza el otro. Y así sucesivamente. Por eso en el ejemplo sale como 1, 2 y 3. Los métodos que cumplen con un bajo nivel de control tienen pocas sobrecargas, pero hay colisiones en mayor frecuencia. Bueno, para medios compartidos, algunas topologías de red comparten un medio común con varios nodos. Hay dos métodos básicos de control de acceso. Está lo que es el controlado y el basado en contención. El controlado nos dice que cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. El basado en la contención nos dice que todos los nodos compiten por el uso del medio. ¿Qué quiere decir esto? En el primero, podríamos decirse que se utiliza una topología de anillo, un token ring. Y como sabemos, ese va esperando su tiempo de cada archivo que se está mandando. En el basado en la contención, un ejemplo podría ser el de bus. Digamos que el primero que salga, de ahí parte. Y así sucesivamente. Acceso controlado a medios compartidos. Al utilizar el método de acceso controlado, los dispositivos de red toman turnos, lo que hace que tomen cada quien su secuencia para acceder al medio. En este método se le conoce como acceso programado o determinístico. Acceso por contención para medios compartidos. Estos métodos por contención, también llamados no deterministas, permiten que cualquier dispositivo intente acceder al medio, siempre y cuando hayan datos para enviar. Los métodos de control de acceso al medio por contención no tienen la sobrecarga de los métodos de acceso controlado. Es decir, que no se requiere un mecanismo para analizar quién posee el turno para acceder al medio. Pero obviamente, sin embargo, los sistemas por contención no escalan bien bajo un uso intensivo de los medios. Bueno, aquí tenemos un poquito de lo anterior. Aquí entra lo que es el CSMA, que es el Control System Management Access. Es generalmente implementado junto con un método para resolver la contención del medio, lo que antes mencionamos. Los dos métodos comúnmente utilizados son el detención de colisiones y el prevención de colisiones. Bueno, para medios no compartidos, los protocolos de control de acceso al medio para medios no compartidos requieren poco o ningún control. Es decir, antes de colocar las tramas en los medios.
Estos protocolos tienen reglas y procedimientos, los cuales lo hacen simple para el control del acceso al medio. Tal es el caso de las topologías punto a punto, que lo veremos a continuación. En las tecnologías punto a punto, los medios interconectan solo dos nodos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un nodo A y un nodo B. En esta configuración, los nodos no necesitan compartir los medios con otros hosts, ni determinar ni una trama, puesto que está destinada para ese nodo. Y bueno, aquí hablaremos un poquito de lo que es full duplex y half duplex, que entra en lo que es el control de medios. En conexiones punto a punto, la capa de enlace de datos tiene que considerar si la comunicación es half duplex o full duplex. Aquí tenemos lo que es el half duplex. La comunicación half duplex quiere decir que los dispositivos pueden transmitir y recibir todos los medios o los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Como en el ejemplo, digamos, lo que es la imagen, no podemos enviar y recibir, pero no al mismo tiempo. Y del otro lado dice exactamente lo mismo. Pongámosle a una PC A y a la otra PC B. Si PC B no le ha dado o no ha recibido el dato que se ha enviado, tiene que esperar la otra trama para que la pueda enviar o recibir en dado caso. Ethernet ha establecido reglas de arbitraje para resolver conflictos que surgen de instancias donde más de una estación intenta transmitir al mismo tiempo. En dado caso, viene lo que es full duplex. En la comunicación full duplex, los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mando un dato a la computadora B y B bueno, ha recibido algo, se tiene que esperar. Aquí no, como en half duplex. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí tanto puede enviar como puede recibir al mismo tiempo. Pero no hay necesidad de arbitraje de medios en la capa de enlace de datos en este momento. Bueno, ahora les explicaré lo que es el tema 3.2.2, direccionamiento del control de acceso al medio y tramado de datos. Bueno, la capa de enlace de datos proporciona un medio, el cual puede intercambiar o para intercambiar datos a través de métodos locales comunes. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos, el cual permite a las capas superiores el acceder a los medios usando técnicas como tramas, como lo antes mencionado. Controla cómo los datos se ubican en los medios y son recibidos desde los medios usando técnicas como control de acceso a los medios y detención de errores. Como con cada una de las capas OSI existen términos específicos para esta capa, lo que es la trama, el nodo, medios o medio físico o red física. En la trama encontramos lo que es el PDU de la capa de enlace de datos. En el nodo, digamos que es la notación, es la notación de la capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio común. Medios o medio físico. Los medios físicos para la transferencia de información entre nodos. Red física, dos o más nodos conectados a un medio común. ¿Qué es el tramado? Es la descripción de una trama y la cual es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Los protocolos de capa de enlace de datos requieren información de control para que así puedan permitir que cada protocolo funcione. La información de control puede indicar que
qué nodos están en comunicación con otros, cuándo comienza y cuándo termina la comunicación entre nodos individuales, qué errores producen mientras los nodos se comunican y qué nodos se comunicarán luego. Bueno, a diferencia de otros PDU que han sido analizados en este curso, de lo cual es de la parte de Cisco, la trama de la capa de enlace de datos incluye lo que es datos, el paquete desde la capa de red, encabezado que es lo que contiene información de control como direccionamiento y el cual está ubicado al comienzo del PDU. Trailer contiene información de control agregada al final del PDU, como aquí podemos ver un pequeño representación, que son los servicios de la capa de enlace de datos, donde tenemos arriba lo que es, bueno, la capa 3 que dice capa de red, capa 1 que dice capa física, y en medio de la 1 a la 3 encontramos lo que es el encabezado, el paquete de datos y el trailer. Todo esto le llamamos lo que es la trama, anteriormente como se había explicado. Ahora le explicaré lo que es el tema 3.2.3, cuáles son los estándares. Y bueno, nos dice que los protocolos y servicios funcionales en la capa de enlace de datos son descritos por organizaciones de ingeniería como la IEEE, ANSI, ITU y compañías en comunicaciones. Las organizaciones de ingeniería que definen cada estándar y protocolo abierto que se aplica a cada capa de enlace de datos, los cuales incluyen Organización Internacional para Estandarización, que es la ISO, Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electrónicos, IEEE, Instituto Nacional Estadounidense de Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la ANSI 3.2.3 estándares. Los protocolos y servicios funcionales en la capa de enlace de datos son descritos por organizaciones de ingeniería, como los más mencionados que son la IEEE, ANSI, ITU y compañías en comunicación. Las organizaciones de ingeniería que definen estándares y protocolos abiertos se aplican a la capa de enlace de datos, los cuales incluyen Organización Internacional para la Estandarización, Institución de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos y Electrónicos, Institución Nacional Estadounidense de Estándares, Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la ITU. Aquí tenemos un pequeño más representativo de cada una de los estándares. Está lo que es la ISO, HDLC, Control de Enlace de Datos de Alto Nivel. La IEEE, que maneja las normas 802.2 LSC, 802.2 Ethernet, 802.5 Token Ring, 802.11 en lo que es el wireless, de LAN y la inalámbrica. Comúnmente los más mencionados son de la ISO o la ITU. ANSI, que es el protocolo de control de comunicación avanzada de datos. 3.2.4 Comparación entre topología lógica y física. La topología de una red es la configuración o relación de dispositivos de red y la interconexión entre ellas mismas. Las topologías de red pueden verse tanto a nivel físico como a nivel lógico, ya que la topología física es una configuración de nodos y obviamente usan lo que es una conexión física entre ellas mismas. La representación de cómo usan los medios para interconectar los dispositivos es la topología física. Una topología lógica es una forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente y así sucesivamente, ya que está configurado con conexiones virtuales entre los nodos de una red independientemente de su distribución física. La topología física o cableada de una red probablemente no sea la misma que la topología lógica, por sentido común, pues no es la misma,
ya que la topología lógica de una red es utilizada para administrar el acceso a la red, ya que los métodos de acceso proporcionan los procedimientos para administrar el- la verificación o introducción a la red para que todas las estaciones tengan la conexión o el acceso, valga la redundancia. Las topologías lógicas y físicas generalmente utilizadas en redes son punto a punto, multiacceso y anillo. Punto a punto quiere decir que de un nodo A a un nodo B va a interactuar obviamente con A con B y viceversa por lógica, ya que no pueden interactuar con algo más porque pues se dice que es de punto a punto y nada más interactúan dos puntos. Acceso múltiple o bien utilizada como conocida como topología de bus. En esta topología está lo que es el que pidan un, como un método para pedir un permiso de si pasa información, no pasa información, etcétera. El anillo empieza desde una máquina o una PC, por así decirlo, vaya. Empieza ahí y digamos que una PC anterior quiere mandar datos, pero esta topología no le permite ya que tiene que hacer el ciclo y volver a tomar ese dato, así esté antes o más cerca de la PC que empezó a enviar archivos. Tiene que dar todo el ciclo y ver que otros están, bueno, están mandando datos o pidiendo datos, etc. Introducción 3.3.1. Los protocolos de capa superior de OSI preparan los datos desde una red humana para realizar la transmisión hacia su destino. La capa física controla de qué manera se ubican los datos en los medios de comunicación, como por ejemplo, la función de capa física de OSI es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de cada enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, alambres de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico, que conectan los dispositivos de red. Servicios y protocolos de la capa física, como tenemos en la imagen, que es la función de la capa física en la red. Tenemos algunos ejemplos que son lo que están utilizando los cables, los ordenadores, el teléfono y hasta nosotros mismos que somos los usuarios, que son los que manipulamos eso mismo. 3.3.2.1, que es el objetivo. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte para los bits que conforman las tramas o la trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta de datos y codifica 3.3.2.1 objetivo. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte para los bits que conforman la trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y lo codifica como una secuencia de señales, ya que se transmiten en los medios locales, por ejemplo, que es una señal o cómo es la secuencia de señal. Digamos que tenemos un radio en un punto A y en un punto B. Y tomemos un ejemplo anterior que sería, si tú apachurras un botón, tienes que esperar el otro punto a que él mande esa señal de que ya está desocupado para que el otro pueda apachurrar el botón y tener ahora como que la señal y luego mandársela al otro punto del radio y así sería. Bueno, un dispositivo final o un dispositivo intermedio recibe los bits codificados que componen una trama, como lo que expliqué ahorita. El envío de tramas a través de medios de transmisión requiere los siguientes elementos de la capa física, que es el medios físicos y conectores asociados, una representación de los bits en los medios, que es más que nada el 0 y el 1, y van
ocupando bytes para hacer diferentes tipos de representaciones para los medios. Codificación de los datos y la información de control, sistema de circuitos y el receptor de transmisión en los dispositivos de red. Bueno, yo les voy a decir el tema 3.3.2.2, que es el funcionamiento, que son los medios que transportan señales por una vez. Existen tres tipos de señales básicos, los cuales son el cable de cobre, la fibra y el inalámbrico. En el cobre nos dicen que las señales de patrones de pulsos eléctricos para los de fibra, las señales son patrones que la luz, y para los de medios inalámbricos, las señales son patrones de transmisiones de radio. Para ver con el tema de la capa física, esta indica los bits en señales para un medio específico, indicándonos dónde inicia y hasta dónde termina una trama. Bueno, esto, sin embargo, en muchas tecnologías pueden agregar sus propias señales indicando dónde empieza y dónde termina, para que un dispositivo pueda entender de manera clara dónde comienza y dónde termina su trama. Bueno, esto para que un dispositivo pueda reconocer de manera clara el límite de una trama que viene siendo el final que emiten las señales, lo que es el tránsito debe agregar señales para designar el comienzo y el final de una trama, representando patrones específicos en bits. Los estándares, que son el tema 3.3.2.3, son estándares que llegan a ser acuerdos o bien normas documentadas que contienen específicamente técnicas, otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, entre otras características, para asegurar que se ajusten a un propósito, siendo de lo contrario a las operaciones y protocolos de las capas superiores o sí, que son diseñados por informáticos e ingenieros de software. Estas técnicas están asociadas por diferentes organizaciones, tales como la Organización Internacional para la Asociación, que es la ISA, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la IEEE, y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que es la ANSI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la ITU, la Asociación Industrial Eléctricos Asociadas de la Industria de las Telecomunicaciones, las autoridades de las telecomunicaciones nacionales, como la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. Estas tecnologías pueden definirse por estar organizadas incluyendo 4 áreas estándares de la capa física: las propiedades físicas y eléctricas de los medios, propiedades mecánicas, materiales, dimensiones, diagramas de pines de los conectores, representación de los bits por medio de las señales, que puede ser codificaciones, y la definición de las señales de la información de control. La 3.3.2.4, que es la señalización y codificación física, nos dice que desde la red humana se convierten en dígitos binarios que se transportan individualmente a través de medios físicos. Si bien esto presenta como una capa física, como una unidad, la transmisión de la trama a través de los medios se realiza mediante un stream de bits enviados uno por vez. La señal cuenta con un plazo específico de tiempo para ocupar los medios. Esto es denominado como tiempo de bit. En nodo de receptor, las señales se vuelven a convertir en bits para que se puedan examinar con el objetivo de determinar si se ha recibido una trama completa. Para que tenga un envío exitoso, se debe sincronizar entre el transistor y el receptor. Como todos sabemos, la señal siempre por lo general se puede presentar con ceros y unos, con un interruptor que enciende, que en este caso puede ser 1, y cuando apaga puede ser 0. Aunque algunos métodos de señalización, algunos se presentan al cambiar uno o más de unas señales, como por ejemplo puede estar la amplitud, la frecuencia y la fase. La señalización NRZ
tiene como un método simple de señalización sin retorno a cero, el stream de bits. Transmite como una secuencia de valores de voltaje, un valor de voltaje que representa un cero lógico y un cero de alto voltaje representa un no lógico. El intervalo de voltaje representa el estándar específico de capa física utilizado. La codificación Manchester, a diferencia de representar los bits como impulsos de voltaje simple, este viene de valores de bits que se representan como una transición de voltaje. Y ya por último tenemos el 3.3.3, que son los medios de transmisión, que están constituidos por cables que se encargan de la conducción o guiado de las señales desde un extremo a otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conducción utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repartidores, la inmunidad frente a interferencia electromagnética, la facilidad de instalación y la capaz de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace, que tiene que ver con el 3.3.3.1 de la Convención de la Comunicación, que se ocupa de la señalización y los medios de red. Esta capa produce represión y agrupación de bits en voltaje, radiofrecuencia e impulso de la luz. Muchas organizaciones que establecen estándares han contribuido con la definición de las propiedades mecánicas, eléctricas y físicas de los medios disponibles para diferentes comunicaciones de datos. Los estándares para los medios de cable se definen como según lo siguiente: tipo de cableado de cobre utilizado, ancho de banda de la comunicación, tipo de conectores utilizados, diagrama de pines y códigos colores de las conexiones a los medios, distancia máxima de los medios.